Señoras y señores, ahora sí hemos establecido contacto con Santiago Zanotti, vicepresidente segundo del Consejo Deliberante, para poder darle también un cierre, tener la visión que nos falta. Anoche estuvimos hablando con el doctor Jorge Basalo, estuvimos hablando con Nicolás Antonietti, en representación de los vecinos que se dijeron presente en la audiencia pública. Así que, en primer lugar, lo vamos a saludar. ¿Cómo está, Santiago? Buen día. Muy buen día, Silvina, muy buen día a toda la audiencia. Muchas gracias por el llamado y te pido disculpas porque recién justo estaba con gente, perdón. Perfecto, no hay ningún problema. Santiago, describime tu postura, haceme una síntesis de este proyecto, porque también me interesa que le describas a la gente las bases que sustentan este proyecto original, pero también cómo ha sido modificado la inquietud de la gente, lo que han ido plasmando oralmente, me refiero, a partir de estos encuentros dentro de las sesiones del Consejo Deliberante, que se han agregado temas, digo. Exactamente, bueno, esto viene desde ya hace 3 semanas aproximadamente, que viene desde un debate del seno del Consejo Deliberante, donde el Ejecutivo, a través de su bloque dentro del Consejo Deliberante, ingresa un proyecto de ordenanza donde está modificando ciertas tasas, ciertos descuentos por el caso de pago contado, en lo que es el impuesto automotor y distintas aristas que hacía el presupuesto, ¿sí?, que habíamos aprobado por el mes de diciembre del año pasado. Junto con todo esto, hace meses atrás, distintos vecinos, ¿sí?, se habían llegado y habían hablado con quien les habla y con un par de personas más de nuestro equipo de trabajo, por la gran problemática que estábamos sobrepasando del alto valor que tenemos en el impuesto automotor de nuestra ciudad. Cuando uno siempre entendió que podía estar por encima de lo mejor de lo que es rentas provincial o por encima de alguna localidad vecina, pero nunca habíamos tomado la diferencia que tenemos con el impuesto automotor del resto de las localidades vecinas y con lo que cobra provincia, teniendo en cuenta que el municipio de Hernando lo está cobrando por 20 años, ¿sí? La provincia o rentas provinciales en el impuesto automotor cobra por 10 años y en algunos casos supera hasta el 600% la diferencia entre uno y el otro. Yo es más, le llevé al Consejo Deliberante un ejemplo de un camión Iveco 470, me parece que era, donde comparábamos lo que pagaba una cuota de 9.000 pesos en renta en el año 2023 y en el municipio 58.000 pesos por mes. Entonces, claro, cuando uno veía esa realidad, desde nuestro bloque lo que planteamos era, juntarnos con el Consejo en su pleno, en su totalidad, presentar este proyecto de ordenanza junto con el otro que había presentado el Ejecutivo y aprovechar la instancia para debatirlo. Pero por una cuestión de tiempo, de que ellos nos pidieron que tuviéramos paciencia y una serie de cuestiones, es que el proyecto viene un poquito retrasado, a diferencia del proyecto presentado por el Ejecutivo. Más allá de eso, yo creo que es un tema muy importante de debatir, es un tema donde el vecino, por suerte, ha incursionado mucho y ya está haciendo parte en el debate que beneficiosamente se lo está escuchando, pero si bien sabemos que es extemporáneo el debate, porque entendemos que esto se debería haber planteado en el mes de diciembre y que por ahí a esta época ya el impuesto automotor está devengado, creo que la realidad económica del país, la realidad económica de la gente, del productor, del transportista, en el caso del proyecto que presentamos nosotros, está haciendo que sea imposible poder hacer frente a esa obligación. Claro, Santiago, en principio la idea, porque vimos el proyecto original, se hablaba de una bonificación del 50% en este 2023, justamente dado por esta crisis económica. También se ha estado hablando la comparación de lo que han sido la cantidad de viajes que hubo a lo mejor en el mes de abril el año pasado, año 2022, y la cantidad de viajes, cómo se redujeron en este 2023, pero después justamente por esto que se está viendo en otras localidades, que quizás a raíz de esta imposibilidad de pagar o de las dificultades para poder ponerse al día, hicieron que prestaran atención en otras localidades. Ahí me decían 11 localidades, por ejemplo, decía Nicolás, que han estado preguntando. Digo, esto de establecer un tope, lo que están planteando.
Claro, el problema en nuestro impuesto automotor en los últimos años, y nosotros lo hemos planteado también cuando hemos tratado el presupuesto, si vos revisan las últimas actas, nosotros siempre lo hemos planteado, por lo menos los últimos 3 años, que la inflación era una, y el incremento que tenían los vehículos iba por encima de la inflación. La gente, para que el vecino entienda, el impuesto automotor no se compone por un monto que nosotros establecemos. El impuesto automotor se compone por un porcentaje del valor del vehículo. Es el 1,5% del valor del vehículo que se paga al año. O sea, ese 1,5% del valor del vehículo se divide en 12 cuotas y se paga bimestralmente. O sea, son 6 cuotas al año. O 12 cuotas de acuerdo, la renta es 12 o el municipio bimestral, se le va buscando la vuelta de acuerdo, cada municipio tiene autonomía para definir eso. Lo que nosotros planteamos y en el proyecto marco que habíamos presentado era para reducir 50% el transporte, el impuesto automotor de lo que es transporte de cereales o de transporte en sí, de camiones en sí, para que el vecino entienda que también estaba siendo muy complicado porque bueno, la realidad que están sobrepasando todos los transportistas es muy difícil, y cuando uno veía lo que se estaba cobrando a comparación con otro lado, era muy por encima. Pero claro, la realidad lleva a que aparezca en la sesión alguna persona jubilada, como sucedió, que aparezca alguna sesión que logró comprar su vehículo menor y le están cobrando un monto que no lo está llegando a pagar, no porque no quiere, sino porque no puede, porque no dan los montos. Hoy en día, si la familia tiene que elegir entre comer y pagar un impuesto, no tengas duda qué es lo que va a elegir. Y está sobrepasando, Hernando, un problema muy grave, que estos tiempos que nosotros tardamos en darle una solución a esto, si esto se pudiera resolver en diciembre próximo, no habría problema y lo podríamos dejar pasar y lo resolveríamos en diciembre. ¿Qué es lo que pasa, Silvina? Ya tenemos una gran cantidad de personas que han cambiado su domicilio y han cambiado su lugar de erradicación de los vehículos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se van a cualquier localidad vecina y a lo mejor pagan el 15, el 20% de lo que pagan en Hernando, o menos. Entonces, estamos hablando de gente que tiene una cantidad de camiones importante, estamos hablando de vecinos que tienen a lo mejor una chata, 2 chatas, estamos hablando de mucha gente que se está erradicando en localidades vecinas para pagar menos, o a lo mejor lo que correspondería que se pague por un impuesto automotor, que pagan a lo mejor el resto de la localidad vecina que yo te las mencionaba, desde Río Tercero, Tancacha, Foter, La Islatilla, Punta del Agua, Corralito, Oliva, Oncativo, Dalmacio, todos cobran lo mismo que rentas, inclusive la mayoría cobran 10 años el impuesto automotor. En Hernando lo cobramos 20 años y estamos cobrando en algunos casos el 400, el 500, el 600% más que renta. Y lo hemos demostrado con los papeles como lo hemos llevado en la sesión. Entonces, por ahí uno entiende que uno no puede de financiar el municipio porque por ahí hay obligaciones comprometidas, pero sí yo creo que hay que encontrar un punto de equilibrio entre la realidad del vecino, entre la realidad que lo quiere pagar y no puede, y lo que el municipio efectivamente está cobrando, porque cuando ayer nos decían que el municipio tiene un porcentaje de cobro alrededor del 70%, sí, cuando hablamos de tasa de servicio de la propiedad, cuando hablamos de agua, cuando hablamos de distintos impuestos. Ahora, cuando vos te vas a estos impuestos puntuales, yo te puedo asegurar que ese porcentaje está muy por debajo. Es más, si lo hacemos en tabla numérica, en montos, de lo que es el impuesto automotor, la gente lo termina pagando en el momento que termina vendiendo el vehículo, no en el momento que efectivamente debería ser devengado. Entonces yo creo que hay una diferencia grande. Santiago, anoche hablaba con el doctor Jorge Basalo, quien es el vicepresidente del Consejo, y yo le decía si se iban a poder armonizar los intereses o los derechos, como cada uno quiere llamarle. Me decía que seguramente él piensa que van a converger, que cada uno debe poner lo mejor de su parte para poder llegar a la mejor solución. Él me decía algo parecido a lo que vos planteás en esta respuesta, donde dice, ya esto se trató con el presupuesto el año pasado, se votó por unanimidad. Luego hay un cambio de la realidad, también una crisis económica que quizás supera lo esperable para este 2023. Y por otro lado, cita esto de que si se deja de cobrar lo que se votó en su momento y que quedó plasmado a la hora de planificar determinadas ejecuciones, como por ejemplo diversas obras de vialidad, esto produciría un desfinanciamiento y quedaría descalzada la municipalidad. Por eso digo, ese es el planteamiento que también están haciendo cuando uno escucha
¿Qué es lo que están diciendo desde el Consejo Deliberante en representación de la municipalidad, Santiago? ¿Qué equilibrio se puede lograr? Perfecto. Sí, mira, yo creo que el municipio va a estar más descalzado si el vecino no lo paga, que es lo que está sucediendo. Yo te puedo asegurar que los que estaban ayer en el consejo como vecinos, planteando su inquietud y su incertidumbre, lo quieren pagar. Te puedo asegurar que lo quieren pagar, pero quieren pagar lo que corresponde o un monto acorde, y entre no cobrar nada o cobrarlo extemporáneamente con la inflación que tenemos y con el país como está, yo creo que el municipio no lo financia si le decís, bueno, reduzcamos a lo mejor de los 300 camiones que tenemos en Hernando al 50%, o le hagamos un beneficio, busquemos un punto de equilibrio, porque van a perder mucho más dinero y se van a desfinanciar mucho más si todos esos vehículos se los sacan de Hernando. No solamente por el problema que se van a erradicar estos vecinos en otro lado y van a terminar viviendo en Hernando, sino porque van a dejar de cobrar, y de cobrar 58.000 pesos un camión a cobrar 0 pesos, es más grave que cobrar 25, 24, 23 mil pesos por mes, o menos, o lo que corresponde, o 9.000 como cobra rentas, pero cobrarlo efectivamente todos los meses en el tiempo y forma. Entonces, si nosotros, cuando vos escuchabas al vecino que se llegaba al municipio a hablar y no le daban respuesta, porque vos estabas que lo planteaban la mayoría de los vecinos, esas cosas, llega al Consejo Deliberante, llega a este debate, porque no se lo atiende a tiempo y forma, y tampoco creo que sea correcto que cada vecino que vaya al municipio en forma particular lo arregle de una manera distinta. ¿Me explico? Porque eso es unánime para todo el mundo, eso se tiene que resolver para todo el mundo en las mismas condiciones, de la misma forma, ¿sí? Entonces, si se le va a hacer un beneficio, una bonificación a uno, que se le haga a todos por iguales, y eso debe estar contado en ordenanza, como estamos haciendo esta modificación. ¿Por qué ahora estamos haciendo esta modificación de una ordenanza que aprobamos en diciembre, que fue la audiencia pública ayer? Porque tenía algunas cosas que había que modificarse, porque se habían olvidado, porque tenían algún error, porque habíamos pactado, nosotros le habíamos solicitado un ajuste de lo que es la tasa de residuos sólidos urbanos, que nos había parecido que estaba muy alta, en 800 pesos por inmueble. Gracias a Dios ellos tuvieron en consideración eso, se recordaron que se habían comprometido en marzo a tratarla, estamos tratando para reducirla a 600, lo cual es también para nosotros como bloque nos parece, lo hemos agradecido y nos parece algo que es acorde. Entonces, uno tiene la mejor predisposición, Silvina, pero también hay que ponerse del lado del vecino y encontrar un punto de equilibrio, ni uno ni el otro. Yo creo que nosotros tenemos que entender que el Ejecutivo, que es quien tiene que ejecutar, nosotros le tenemos que dar la herramienta, como bien decía Jorge, que te explicaba ahora. Nosotros también tenemos que entender que de la forma que le estamos trasladando la herramienta hoy en día al vecino, no está pudiendo hacer frente a la realidad, no porque no quiere, sino porque no puede. Porque no puede. Vos muy bien decías el valor que tenía la tarifa el año pasado. El año pasado, para el mes de abril, hacían alrededor de 16 viajes por camión. Este año hicieron 4. La situación económica de la gente, la inflación va por encima de los sueldos, y eso todo el mundo lo sabe. Entonces, el que logra tener un vehículo, hoy en día tener un vehículo termina siendo algo que lo tenés que pensar 2 o 3 veces, no solamente por llegar a comprarlo, sino después por tener que pagar todas las cosas y las obligaciones que uno tiene. ¿Qué va a pasar? Van a cambiarse los domicilios y lo van a poner en otra localidad, que no es lo que corresponde y no es lo que se debe. Santiago, ahora pasando al otro tema, porque veíamos que los camioneros también aprovecharon la oportunidad, aprovecharon en el mejor sentido de la palabra, aprovecharon la oportunidad para destacar una cuestión que, a decir verdad, yo me pongo la mano en el corazón y pensaba que estaba totalmente armonizada en la ciudad, que habría un acuerdo con respecto al tema de los reductores de alturas, porque esto se ha tratado muchísimas veces y se habían establecido los lugares para colocarlos para evitar conflictos, sobre todo con cuestiones de roturas de asfalto o que las calles se rompen y ese tipo de reclamos que tenemos naturalmente. Ahora, ayer reflotó también este tema, la semana pasada con la presencia de camioneros también decían, ¿cómo se logra llegar a un acuerdo en este sentido de dónde están los reductores de altura en relación a algunos que dicen yo coloqué el galpón, con lo que cuesta hacer un galpón, y está muy cerquita a lo mejor de la salida, no puedo ingresar, tengo que dejarlo en cualquier lado, aunque lo deje en el lugar más seguro, no es seguro porque me llevan unas gomas, me sacan la batería, me roban un montón de cosas, con todo lo que cuesta hoy en día esos elementos que estamos citando.
Habrá que revisar también todo, eso, habrá que revisar esto, habrá que revisar otra vez el tema de los reductores, ¿cómo se va a trabajar este tema puntualmente? Hay que escuchar al vecino. Yo creo que eso es una tarea que por ahí uno la vorágine diaria, y no le echo la culpa al Ejecutivo, sino que yo creo que no por mala intención, sino que por la vorágine diaria de las cosas que tienen, se están olvidando una parte importante, que es escuchar al vecino, porque si no, vos fuiste presente ayer, la cantidad de vecinos que nos decían, fuimos 5 veces al municipio, pasamos de secretaria en secretaria y no nos escucharon. Entonces, uno entiende que a lo mejor tienen muchos compromisos y es entendible que por ahí no te puede recibir siempre el secretario de gobierno o el intendente, pero sí que pueden organizar una reunión, que los pueden escuchar, que los puedan ver la realidad que tienen, porque lo que plantean los vecinos tampoco es algún despropósito. Hay gente que tiene galpones y saca y entra sus vehículos 2 veces al año y no están contaminando, no están perjudicando a los vecinos, y los galpones tienen más de 50 o 60 años. A lo mejor son extemporáneos a nosotros. Entonces, hay casos puntuales y hay casos generales donde uno tiene que ir viendo y tratando y ir viendo de cómo es un acuerdo. Y yo creo que en ese sentido se busca siempre eso, que quien esté en el gobierno, llegar a un punto de acuerdo, un punto de equilibrio donde no se lo perjudique el vecino que costeó la obra de pavimento, adoquinado, lo que sea, pero vos le tenés que dar una vía de escape al productor, le tenés que dar una vía de escape al camionero, le tenés que dar una resolución, porque si vos no le vas a prohibir tenerlo en un lugar, le tenés que dar una solución para decir dónde lo va a poner el vehículo. Porque después cuando pasa lo que pasó ayer, que explicaban que a uno le robaron 8 gomas, que a otro le robaron una instalación eléctrica, que al otro le robaron... Entonces, ¿quién se hace cargo de eso? Porque nosotros, para poner mejor un reductor de altura, sí lo podemos legislar. Ahora, nosotros estamos tomando dimensión de lo que significa poner un reductor de altura, ¿sí? Porque eso viene del Ejecutivo, dónde lo quieren poner, por qué lo quieren poner, por qué va una obra, por qué va lo otro. Y entendemos que hay que cuidar las obras que con tanto sacrificio vienen haciendo y vienen siendo muy buenas, eso lo hay que valorarlo. Ahora, tenemos que dejar que la gente también trabaje y produzca, porque son ellos los que para quien nosotros trabajamos. Muy bien, Santi. Seguramente van a estar tratando también todo esto de el playón. Ahí explicaban que seguramente desde el privado, primero había una iniciativa desde lo público, es decir, desde la municipalidad, pero después plantearon que ingresó una propuesta de un privado para poder contar con un espacio donde se pueda utilizar lo que conocemos, que nos han enseñado a nosotros a referirnos a ese espacio para los camiones como la guardería de los camioneros. El otro día hacía una nota con Ariel Berra, que es el director de Seguridad Vial y Ciudadana, y planteaba que hay que enfocarse en eso como uno de los objetivos más importantes también, porque claramente se debe haber estado refiriendo a esta realidad que pudimos escuchar en boca de los propios camioneros, transportistas que nos decían qué hacemos, dónde los colocamos. Claro, si vos pones el reductor de altura, decime dónde dejo el camión para que no sufrir hechos de inseguridad también, este tipo de delitos que estamos teniendo. Así que eso se va a estar tratando seguramente más adelante. ¿Tenés alguna noticia de eso vos, Santiago? No, yo creo que lo que nosotros tenemos que entender que desde el Consejo Deliberante nosotros estamos para deliberar y legislar la ordenanza y las necesidades de los vecinos. Para eso nos pusieron los vecinos. El Ejecutivo es el encargado de ejecutar y llevar adelante. Ahora, cada uno de los concejales, y se lo dije anoche en la sesión y vos estabas presente, tenemos que hacernos cargo y resolver lo que las ordenanzas y las legislaciones que sean necesarias desde nuestro punto de vista. Nosotros no podemos ser tampoco una escribanía que solamente receptemos proyectos del Ejecutivo o que siempre tengamos que ver qué nos dicen, qué opinen, qué pasa. Entonces, lo que le corresponde al Ejecutivo de ejecutar desde ahora adelante, como ellos siempre lo dicen, el Ejecutivo ejecuta y el que toma la decisión es exacto. Bueno, ahora nosotros somos los encargados de legislar. Entonces tenemos que tomar esa determinación y tomar con la importancia que eso requiere, Silvina, que me parece que eso es lo que nos está faltando a nosotros. Muy bien, Santiago, ha sido muy claro todo, así que te agradezco, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vos, Silvina, y gracias por acompañarnos siempre en cada sesión. Buena estrella, Santiago.